Gracias. Con muchísima puntualidad estamos iniciando esta audiencia número 20. Saludo a todas las personas aquí presentes, virtualmente presentes. Mi nombre es Andrea Pochac, soy relatora para México y además estoy actuando como vicepresidenta de la comisión en este momento. Me acompaña la comisionada Roberta Clark y la comisionada Gloria Denis y el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca. Doy la bienvenida a esta audiencia sobre la situación del derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, solicitada por distintas organizaciones, entre ellas Artículo 19, Fundar, el Observatorio de Designaciones Públicas y muchas otras organizaciones, periodistas y personas defensoras de derechos humanos que han firmado la solicitud a título individual. Quiero darle una bienvenida al ilustre Estado de México. Estuvimos hace un ratito en otra audiencia, especialmente a la nueva directora general de Derechos Humanos y Democracia del Ministerio de Relaciones Exteriores, embajadora Jennifer Feller, y a la fuerte delegación que tiene México también en esta audiencia, y les agradecemos mucho. Esta audiencia se inscribe en este periodo 192 de audiencias de la Comisión, en un contexto muy complicado de derechos humanos en la región, un contexto muy desafiante para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en particular, y donde también está en peligro y en jaque y enfrenta fuertes desafíos el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información pública. Por eso este tipo de audiencias son una oportunidad para reforzar el compromiso de la Comisión Interamericana con la agenda de derechos humanos y con la agenda de libertad de expresión y de acceso a la información pública en particular. Es una audiencia que tiene interpretación simultánea, de manera que les pedimos que hablemos despacio para facilitar el trabajo de las personas intérpretes, y es una audiencia que pretende ser accesible para personas con discapacidad. Por lo tanto, les pedimos que al hablar se identifiquen con nombre, organización o institución a la que representan, para que las personas con discapacidad visual sepan quién está haciendo uso de la palabra. Y también tenemos la posibilidad de tener subtítulos para quienes requieran subtítulos para seguir la audiencia. Esta audiencia tiene una duración de 1 hora y media, que vamos a organizar de la siguiente manera. Primero tiene 20 minutos la sociedad civil, luego tendrá 20 minutos el Estado, y luego la Comisión Interamericana tendrá 20 minutos para hacer preguntas y reflexiones, para volver a pasarle la palabra a la sociedad civil y al Estado, por tiempos iguales. Si están todos y todas de acuerdo, vamos a dar inicio entonces a esta importante audiencia, y le cedo la palabra a la sociedad civil para sus 20 minutos. Tienen el cronómetro en pantalla para facilitar la administración del tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes, honorables integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Estado mexicano y a quienes nos siguen por la transmisión. A nombre de las 263 organizaciones, personas periodistas, académicas y firmas individuales solicitantes de esta audiencia, expondremos ante ustedes en el siguiente orden. Su servidor, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica; Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas; Adriana Aguilar, oficial del área legal de X Justicia para las Mujeres; Efraín Zuc, periodista de Quinto Elemento Lab; y Anaíd García, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Comenzaremos con el contexto de la eliminación de los mecanismos garantes. Como ustedes saben, la reforma constitucional publicada el 20 de diciembre de 2024 elimina varios órganos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido como el INAI. Así se desmanteló el andamiaje jurídico e institucional garante de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, construido por luchas ciudadanas en México a lo largo de 20 años y que había colocado al país como un referente en la región latinoamericana por crear un órgano especializado en la materia y con rango constitucional, como lo mandata el ya conocido Acuerdo de Escazú.
Con esta reforma culmina la estrategia gubernamental en contra de la existencia del organismo garante, que se tradujo en constantes ataques basados en el desprestigio de su labor desde el discurso oficial y en la omisión deliberada del Senado de designar a 3 personas comisionadas, situación que ya fue expuesta ante esta ilustre comisión en noviembre del 2023. Es importante apuntar que esta reforma se da en un contexto de erosión democrática en el que los controles y contrapesos se están debilitando en el país. Las reformas secundarias recién aprobadas tan solo el día de ayer por el Senado trasladan la mayoría de las funciones del INAI a una entidad del Ejecutivo Federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Con esto se limita el campo de actuación para garantizar el derecho a la información. ¿Qué perdemos concretamente? 1, la posibilidad de resolver y tomar decisiones de manera colegiada. 2, las facultades como órgano de control constitucional para presentar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales con efectos erga omnes. La Leopoldo, tenés un problema con el micrófono. La Plataforma Nacional de Transporte Federativa e Interés Público. Hay un problema con el micrófono. A ver ahora. ¿Me escuchan? Ahora sí, acércate al micrófono. Sí, estaba para como que doble, se escuche mejor. Listo. La facultad de atracción para que se pudiera revisar recursos de revisión de las entidades federativas que por interés público así lo ameriten. Sumado anterior, las reformas a las leyes secundarias amplían el número de causales para reservar la información. A saber, estos son los casos. 1, expedientes judiciales o procesos administrativos, denuncias e inconformidades. 2, proyectos cuya divulgación puede causar, abrimos comillas, daños al interés del Estado, cerramos comillas. 3, que pongan en riesgo el funcionamiento o integridad de los sistemas de telecomunicaciones desarrollados por el gobierno federal, así como instalaciones, proyectos, planes o servicios de protección estratégicos, prioritarios o de defensa. 4, actos de corrupción que ya se encuentren acreditados. Esto es regresivo porque en la ley vigente no había condición de acreditar los actos de corrupción. Podrían estar bajo investigación. Las reformas secundarias además han sido aprobadas por una de las cámaras del Congreso sin ninguna apertura para generar mecanismos de diálogo, de participación. Un poquito más lento. Las reformas secundarias han sido aprobadas por una de las cámaras del Congreso sin ninguna apertura para generar mecanismos de diálogo, de participación efectiva ni de deliberación ciudadana. A continuación, mis colegas expondrán las principales afectaciones y retrocesos al derecho a saber con la eliminación del INAI y con las leyes secundarias que están en proceso de aprobación. Entre las afectaciones principales se encuentra la eliminación del carácter autónomo del órgano garante. Con esta reforma se atomizan sus funciones y, como se mencionó anteriormente, se transfieren muchas de ellas a la Secretaría Anticorrupción, lo que representa una amenaza estructural a la transparencia y rendición de cuentas en México y una violación a los estándares interamericanos que exigen un órgano autónomo y especializado para garantizar este derecho. Esta misma Comisión Interamericana ha señalado que la transparencia gubernamental no puede quedar a discreción del poder político, pues ello genera un conflicto de interés estructural. Entonces, ¿cómo puede una instancia dependiente del Ejecutivo Federal garantizar el acceso a información de su propio gobierno? Nos preguntamos. Paradójicamente, la antecesora de la hoy Secretaría Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, ha sido una de las instituciones con más resoluciones en su contra por negar información pública. Durante los últimos 3 años, recibió más de 500 órdenes del INAI para entregar datos que originalmente había clasificado o negado. Ahora, es esta institución la que tendrá la facultad de decidir qué información se entrega sin un control independiente. Esto no es un problema menor. En un contexto de regresión democrática, como el que atraviesa México, la desaparición del INAI abre la puerta a una administración más opaca, donde la ciudadanía tendrá menos herramientas para conocer cómo se utilizan los recursos públicos, qué contratos se firman, qué megaproyectos se desarrollan y cómo se toman las decisiones gubernamentales.
el Estado mexicano se vuelve juez y parte en la garantía del derecho de acceso a la información. La autonomía de los órganos garantes no es un capricho ni un privilegio administrativo, es una garantía democrática. La autonomía del INAI permitió a la ciudadanía, a organizaciones, a periodistas, a personas defensoras del territorio, a exigir rendición de cuentas y acceder a información estratégica para la defensa de otros derechos humanos. Eliminar esta autonomía significa debilitar los mecanismos de supervisión y control, dejando a las personas en una situación de vulnerabilidad frente a la opacidad gubernamental y dependiente de la discrecionalidad del poder en turno. Otra de las afectaciones es que se pone en riesgo la Plataforma Nacional de Transparencia, una herramienta digital clave que centraliza la información pública de un total de 723 sujetos obligados a nivel federal y más de 7,000 en todo el país si consideramos a las entidades federativas, y que permite a la ciudadanía presentar solicitudes de acceso a la información de manera rápida y accesible. Desde su creación, esta plataforma ha recibido más de 10 millones de solicitudes de información, consolidándose como un instrumento esencial para la rendición de cuentas. Sin embargo, con las reformas no existen lineamientos claros para que la plataforma se mantenga operativa, ni que su información sea resguardada de manera íntegra y segura. Incluso la facultad de administrar la información de la totalidad de sujetos obligados está fuera de la órbita del Ejecutivo Federal. De tal manera está la incertidumbre sobre la preservación de todos los datos que albergan. Perdón, no es mi intención interrumpir, simplemente señalar que el reloj está detenido. Joel, ¿qué pasó con el reloj? Sí, lo estamos viendo, quédense revisar. tranquila, lo estamos controlando por otro lado. Ok. De no garantizarse su conservación, podría significar la pérdida de registros históricos fundamentales para la transparencia de los últimos 10 años en el país. Esto no solo afecta a periodistas y organizaciones, sino que impacta de manera directa y desproporcionada a las poblaciones en situación de vulnerabilidad en su capacidad de exigir derechos. Con ese retroceso normativo, se prevé una profundización de las malas prácticas institucionales para divulgar o abrir información de interés público. Las instituciones habitualmente responden que la información solicitada es inexistente o emiten decretos ejecutivos que reservan a priori información pública bajo reserva de seguridad nacional con el fin de evitar hacer una búsqueda exhaustiva o inhibir el ejercicio del derecho. Las disposiciones validan que la autoridad declare la información solicitada como inexistente, ya sea por el desorden que existe en los archivos o por considerar que cierta información no deberá ser entregada, por lo que la declaración de inexistencia se ha hecho cada vez más común. De hecho, desde el sexenio pasado se registró un aumento de 161%. El número de recursos de revisión interpuestos por falta de transparencia del Estado también se ha incrementado de manera exponencial. De 2018 a 2023 se detecta un aumento de 98%, lo que habla de estrategias institucionales para negar la información. Adicionalmente, para efectos ilustrativos, mencionamos los siguientes casos. Entes de investigación, como la Fiscalía General de la República, interpuso un amparo para no proporcionar datos sobre el caso de macrocorrupción Odebrecht y cuando se le ordenó la entrega de los mismos, solicitó el pago de 1.7 millones de pesos. Incluso en 2023, la Defensoría del Pueblo en México testó e hizo ilegibles 2,543 recomendaciones emitidas entre 1990 y 2015, violentando el derecho a la verdad. Tal como se observa, estamos todavía muy lejos de afirmar que en México tenemos un gobierno abierto, con prácticas transparentes y responsables, que reconoce y respeta el derecho a saber. Persiste el ocultamiento de información y aún existe la cultura del secreto y la discrecionalidad.
Nuestras preocupaciones sobre el cumplimiento del Estado mexicano con sus obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas adquieren mayor relevancia cuando se habla de mujeres y otras personas, colectivos y pueblos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Con la desaparición del INAI se producirá una afectación diferenciada, pues las poblaciones históricamente excluidas ya no contarán con la protección de un organismo autónomo con la capacidad técnica y especializada y con la imparcialidad necesaria para garantizar su derecho de acceso a la información y en consecuencia otros derechos como el de la justicia. La reforma restringe las atribuciones de las instancias que estarán encargadas de garantizar el acceso a la información a través de un proceso de simplificación administrativa y bajo el argumento de la austeridad. Esta restricción va en contra de lo resaltado por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, y por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, CERD. Sobre el acceso a la información para el caso de mujeres indígenas, la CEDAW ha referido que un componente esencial del acceso a la justicia es la rendición de cuentas, la cual no es posible si el acceso a la información no está garantizado. El Comité CERD, por su parte, en su último informe sobre México, ha resaltado su preocupación ante la falta de transparencia de las instituciones en la implementación de los planes de justicia desarrollados en el país. Aunado a lo anterior, las reformas a leyes secundarias, por ser aprobadas, violarían el derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos y comunidades indígenas cuando en sus territorios se prevea el desarrollo de algún proyecto y frente a casos de violaciones a sus derechos humanos que no hayan sido declaradas como tales por quien la ley señala como autoridad competente. Según las propuestas, el gobierno podrá reservar información sobre estudios y proyectos cuando considere que su publicidad, abrimos comillas, puede causar daños al interés del Estado, cerramos comillas, y en casos en los que se comprometa, abrimos comillas, la paz social, cerramos comillas. ¿Quién definirá estos casos? El propio gobierno. Respecto a mecanismos de participación ciudadana, el contar con un órgano autónomo contribuyó a que las organizaciones desarrollaran estrategias para brindar soluciones frente a contextos adversos. Por ejemplo, durante la crisis sanitaria por COVID-19, el acceso a la información abrió paso a ejercicios ciudadanos de monitoreo como el Observatorio de Género y COVID, cuya labor evidenció los efectos diferenciados de la pandemia en poblaciones como mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, personal de salud, mujeres con discapacidad, entre otras. En materia de ejercicios de auditoría ciudadana, nos preocupa la falta de garantías respecto al adecuado funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia y que con ello se ponga en riesgo la posibilidad de acceder a las resoluciones y o que podamos acudir ante una autoridad independiente que obligue a los poderes judiciales a su publicación. La auditoría ciudadana en esta materia ha sido útil para evaluar si las personas juzgadoras emiten sus resoluciones desde una perspectiva de derechos humanos, de interculturalidad y de género o no, y también para identificar posibles casos de corrupción. Finalmente, con la desaparición del INAI, se pone en riesgo el poder dar continuidad a espacios de participación, colaboración y co-creación entre ciudadanía e instituciones. Si bien la reforma prevé el desarrollo de políticas de transparencia con sentido social, cuyo objetivo es justamente favorecer estos espacios, no se especifican cuáles serán las herramientas y directrices con las que se contará para hacerlas realidad, lo que pone en duda la viabilidad de dichas políticas. Al ser el periodismo un amplificador del derecho humano al acceso a la información pública, la reforma aprobada y los cambios a la legislación secundaria también afectan nuestra labor. Los documentos que las y los periodistas en México obtenemos por esta vía llegan a las manos de la ciudadanía y ofrecen una visión contrastada de las acciones y los dichos de las autoridades. El INAI fue imprescindible para formar una cultura de la transparencia en la administración pública. En décadas anteriores, las y los servidores públicos se creían dueños de la información, que es de la ciudadanía,
y su acceso, muchas veces a través de filtraciones, estaba condicionada a sus intereses o venía acompañada de grandes riesgos para las fuentes. Asimismo, el instituto ha sido clave para el periodismo de investigación debido a que, ante la negativa de las autoridades a rendir cuentas, se ha logrado acceder a documentos públicos que han sido útiles para revelar tramas de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Contar con un árbitro independiente ha sido fundamental para obligar a servidores públicos de todos los niveles, partidos y poderes a entregar documentos que buscaban ocultarle a la sociedad, pese a su carácter público y su relevancia social. Es decir, ha permitido avanzar en el derecho a saber de la ciudadanía y ha mejorado las capacidades para hacer periodismo de calidad y riguroso. Otro tema de preocupación son los cambios en las formas de acceder a información en el ámbito estatal y municipal que cubre el periodismo local, aquel que está más precarizado y que muchas veces ejerce su labor en condiciones de riesgo. La eliminación de la facultad de atracción, dejando como única opción el trámite de inconformidades respecto a información de presupuesto público, los dejará sin una opción imparcial y con pericia técnica ante los poderes públicos más próximos, que muchas veces son los más difíciles de auditar. El mecanismo para impugnar respuestas de información, aunque no siempre era sencillo, no requería mayores conocimientos técnico-legales. Por ello, orillar a las y los periodistas y la sociedad en general a acudir al juicio de amparo para contar con una autoridad que al menos en el papel debe ser imparcial y así lograr la desclasificación de información de interés público para ofrecérsela a la ciudadanía impactará de manera negativa en la sociedad y en nuestro gremio. Sabremos menos de las cuestiones que importan más. Esto cobra especial relevancia en casos en los que la información está relacionada con graves violaciones a los derechos humanos, ya que el instituto era uno de los 3 organismos que podía calificar hechos como tal. El INAI ha ejercido esta facultad particularmente a resolver recursos de revisión relacionados con masacres de migrantes ocurridas en Tamaulipas entre 2010 y 2011 y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero. Ante la negativa de la Fiscalía General de la República para entregar los expedientes, el instituto determinó que estos hechos constituían graves violaciones a los derechos humanos y que no era aplicable ningún tipo de reserva de esta información. Así, con la extinción de este organismo, las autoridades con facultad para calificar hechos como violaciones graves a los derechos humanos serán las mismas que han ocultado de forma sistemática esta información. Esto generará irremediablemente un efecto inhibitorio, vulnerando el derecho a la verdad en el país. Con este marco, hacemos las siguientes solicitudes a esta ilustre comisión. Primero, que emita un pronunciamiento público sobre la situación planteada en esta audiencia a través de la elaboración de un informe sobre el estado de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en México, considerando los efectos de la eliminación del INAI y las adecuaciones normativas en las leyes secundarias en la materia, así como el impacto en la ciudadanía para ejercer estos derechos. Segundo, que exhorta al Estado mexicano a rechazar cualquier regresión en la legislación secundaria que vulnere más el principio de máxima publicidad y los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. Tercero, que apremie al Estado mexicano a establecer mecanismos efectivos de participación ciudadana en el proceso legislativo, así como en las mesas de trabajo para la transición y la aplicación del nuevo modelo de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Cuarto, que brinde asistencia técnica para el proceso legislativo de las leyes secundarias. Es todo por esta primera intervención. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por la administración del tiempo. Le voy a pasar la palabra al ilustre Estado de México. Estado mexicano, perdón, ya aprendí. Muchas gracias, vicepresidenta Pochac. Muy buenos días, distinguidas comisionadas y comisionados, representantes de la sociedad civil, señoras y señores aquí presentes, quienes siguen esta audiencia de manera remota. Mi nombre es Jennifer Feller, soy la directora general de Derechos Humanos y Democracia aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Agradezco a la Comisión Interamericana por la oportunidad de participar en esta audiencia para abordar un tema fundamental para la democracia, el derecho de acceso a la información y la consolidación institucional que lo garantiza plenamente. México ha cumplido con su compromiso de transparencia y rendición de cuentas al enviar desde 2023 los informes requeridos a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en cumplimiento del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El objetivo de esta intervención es proporcionar información adicional a la Comisión Interamericana sobre la evolución y alcances del acceso a la información en México, en el contexto de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica. Como se manifestó en el 188 periodo ordinario de sesiones de esta comisión, reiteramos que el principio fundamental de la Carta Democrática Interamericana es el reconocimiento de la democracia representativa como base del Estado de Derecho, reforzado por la participación ciudadana en un marco de legalidad y constitucionalidad. En este sentido, el 20 de julio de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que adicionó un segundo párrafo con 7 fracciones al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que el derecho a la información será garantizado por el Estado. A lo largo de los años, México ha consolidado una estructura normativa e institucional robusta para garantizar el acceso a la información en posesión de cualquier autoridad en cumplimiento de principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso efectivo a la información pública. Comisionadas y comisionados, como es de su conocimiento, el 20 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución en materia de simplificación orgánica. Esta reforma contempla la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y la redistribución de sus funciones entre diversas entidades públicas. Sin embargo, es importante destacar que los derechos de acceso a la información y protección de datos personales permanecen plenamente reconocidos en la Constitución y en la legislación secundaria. La reforma mantiene los principios fundamentales de transparencia y rendición de cuentas, preserva el marco restringido de excepciones y amplía las obligaciones de publicidad gubernamental. Asimismo, asegura la continuidad de los mecanismos de impugnación, garantizando el derecho a la información a través de procedimientos claros y efectivos. A nivel federal, las funciones que desempeñaba el INAI serán asumidas por diferentes entidades conforme a su competencia. En los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como en los órganos constitucionales autónomos, corresponderá a sus respectivas áreas de control interno y vigilancia. En el caso de los partidos políticos, la función será asumida por el Instituto Nacional Electoral, INE, mientras que en lo que respecta a los sindicatos, la responsabilidad recaerá en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dentro del Poder Ejecutivo Federal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la autoridad garante de la transparencia, a través de un órgano administrativo desconcentrado con autonomía técnica para la toma de decisiones en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Esta Secretaría resolverá los recursos de revisión y vigilará el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de sujetos obligados en el ámbito federal. Del padrón que actualmente vigila el INAI, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá a su cargo el 80%, mientras que el 20% restante corresponderá a los sindicatos y partidos políticos. Cabe precisar que la adscripción de este órgano al Ejecutivo no implica una disminución en la garantía de estos derechos. Existen diversos modelos a nivel internacional donde la protección de la información y los datos personales es responsabilidad de órganos dependientes del Ejecutivo, como ocurre en Estados Unidos y Canadá. En estos países, la supervisión de la transparencia se encuentra en agencias federales y comisionados de información designados por el Ejecutivo y aprobados por el Legislativo, garantizando su independencia operativa. Además, la progresividad en derechos humanos no está condicionada a la autonomía formal de un órgano, sino a la efectividad en su implementación. Recordemos que la evolución de las instituciones públicas es inherente a los sistemas democráticos y los contextos sociales. Contextos sociales. En este caso, lo que la reorganización institucional busca es fortalecer el derecho de acceso a la información mediante una mayor coordinación interinstitucional y políticas públicas integradas. Datos de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ENAIF, correspondientes a su última edición de 2019, muestran que solo el 3.6% de la población había realizado solicitudes de información. Este dato sugiere que la autonomía del INAI no ha logrado expandir el ejercicio del derecho de acceso a la información más allá de ciertos sectores, como periodistas, académicos e investigadores.
La métrica del Gobierno Abierto 2023, elaborada por el INAI y el Colegio de México, refleja una caída del índice de gobierno abierto de 0.52 en 2019 a 0.46 en 2023. Aunque se registraron algunas mejoras en transparencia, la transparencia proactiva disminuyó de 0.38 a 0.27. La claridad en las respuestas a solicitudes de información se redujo de 0.81 a 0.78. Sumado a eso, la participación ciudadana se muestra débil, con apenas el 14.7% de las instituciones dando seguimiento efectivo a los mecanismos participativos y solo un 7.9% de los intentos a través de redes sociales han generado procesos reales. Estos indicadores revelan las áreas de oportunidad del modelo actual, donde la labor de los organismos garantes no ha logrado un impacto positivo en la estandarización de la información y una mejora en su calidad. En este sentido, la reforma constitucional ofrece la oportunidad de fortalecer y agilizar los procesos de transparencia y acceso a la información, dotando al Estado de herramientas legales y operativas más eficientes para rendir cuentas a la sociedad. Es importante señalar que la Plataforma Nacional de Transparencia continuará operando con la protección y resguardo de su contenido, manteniendo los mecanismos de acceso y apelación de la información pública. Por otra parte, la Plataforma Nacional de Transparencia se ha construido durante varios años y no estaba garantizada en ley. Para que se preserven todos los datos que históricamente se han transparentado, la plataforma va a estar regulada para darle garantía y permanencia. Incluso se están teniendo pláticas con los comisionados del INAI, con quienes se ha acordado que cuando se entregue la plataforma, se le pondrá un candado criptográfico que permitiría que si hay dudas sobre la información que se entregó y la que se conserva, se pueda hacer una auditoría forense tecnológica para que se asegure que no se pierda información y que la plataforma continúe y se mantenga. Me permito ceder la palabra a la representante de la Consejería del Ejecutivo Federal. Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Isabel Guerrero y pertenezco a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Ilustre Comisión, distinguidos representantes de la sociedad civil. La estructura de la Administración Pública Federal del Estado mexicano ha transitado múltiples cambios en las últimas 3 décadas. En los años 1993, 1996 y 1999 se crearon diversos órganos autónomos con rango constitucional, como el Banco de México, después el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, INE, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH. Una de las premisas básicas del régimen del pasado neoliberal era la renuncia a funciones básicas que el gobierno debe y puede realizar. En este contexto, se otorgó la autonomía constitucional al ahora Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2006, a la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, y al Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, en 2013, al Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, CONEVAL, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, y a la Fiscalía General de la República, FGR, en 2014. Las funciones a cargo de órganos autónomos históricamente fueron desempeñadas por el Poder Ejecutivo Federal. Dichos órganos fueron desconcentrados o descentralizados de la administración, lo que no obstaculizó el desempeño de la misma. Es decir, se convirtieron en órganos constitucionales autónomos, dado que respondían a una lógica de fragmentación del poder público, entregando el control de áreas estratégicas a personas en apariencia neutrales, pero con intereses corporativos bien definidos que, en muchas ocasiones, no respondieron a las necesidades ciudadanas. Por el contrario, se creó una burocracia dorada que limitó la capacidad del Estado. La misión que realizaron estos órganos radica en atender necesidades coyunturales que deberían ser eficazmente atendidas por el gobierno como garante natural del bienestar social. Es el gobierno quien tiene la responsabilidad fundamental de velar por el interés público, sin necesidad de delegar estas funciones esenciales a entidades que fragmentan su capacidad de respuesta integral ante las necesidades de la sociedad. En el caso del INAI, tenían la función de atender el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública gubernamental y la protección de sus datos personales. No obstante, se reconsideró la incorporación a la estructura administrativa federal de este y otros órganos constitucionales autónomos. Cabe enfatizar
que es el Estado el que garantiza los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, no el INAI. La desaparición de este organismo autónomo no implica la desaparición de estos derechos. La creación de los órganos autónomos constitucionales en los años 90 respondió a la pérdida de legitimación social y a la implementación de un modelo neoliberal de fragmentación a la funcionalidad del Estado. En contraste, hoy en día existe una amplia legitimidad y confianza popular en las autoridades de la Administración Pública Federal, derivado de la aceptación colectiva al planteamiento de un nuevo diseño institucional con respeto pleno a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, manteniendo espacios de participación ciudadana acompañados de procesos democráticos en el marco del humanismo mexicano. La iniciativa de reforma constitucional se presentó y se hizo pública desde el 5 de febrero de 2024, con anticipación suficiente para que se permitiera su máxima difusión, extenso conocimiento y análisis por parte de todas las personas interesadas. Siguió el trámite legislativo y se cumplió con los procedimientos establecidos en la normatividad respectiva, desarrollando cada etapa con transparencia y de manera pública. Consecuentemente, el proceso de reforma constitucional mexicano es producto del libre ejercicio de participación política de la ciudadanía y de su aprobación por medio de personas representantes libremente elegidas, que conforman ambas cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, lo que refleja el consenso sobre una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos por parte de toda la nación. El pueblo de México, mediante el ejercicio de su derecho al voto, se pronunció a favor de la plataforma electoral propuesta por la actual administración, en la que se sostenía la conveniencia de la eficiencia gubernamental en la protección de derechos. Por lo tanto, esta reforma representa la materialización de uno de los compromisos que hiciera la actual presidenta y que recibiera un respaldo en las urnas. Es decir, la presente reforma es el resultado de un ejercicio de maduración democrática que fue gradual y que respetó toda formalidad y exigencia que la Constitución Nacional establece para que se cristalizara. Negar este hecho es equivalente a anular la voz de millones de personas que expresaron su voluntad política a través del derecho humano a votar el 2 de junio de 2024 a favor de un nuevo paradigma institucional. En el marco internacional, este modelo de gestión es acorde al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas, que promueve la conformación de instituciones eficaces sin especificar alguna naturaleza jurídica en particular. En razón de ello, aun cuando algunos informes de relatorías especiales han indicado que es fundamental la creación de un órgano de supervisión autónomo y especializado, se reconoce que esta recomendación debe adaptarse a las condiciones específicas de cada estado. En este sentido, la creación de órganos autónomos no constituye el único mecanismo para garantizar derechos fundamentales, pues ni el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos establecen la obligación de contar con organismos autónomos para estos fines, reconociendo así que los estados poseen un margen de apreciación para diseñar el marco institucional que mejor garantice estos derechos según su contexto nacional. Otro rasgo estructural de la reforma es que el nuevo diseño institucional para la protección del derecho a la información se realizó conforme al derecho reconocido en el artículo 13 de la Organización de los Estados Americanos, el cual a la letra señala: el Estado tiene el derecho de organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales. El ejercicio de estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio de los derechos de otros estados conforme al derecho internacional. Es decir, el Estado mexicano tiene la libertad para determinar la forma institucional en la que se materializa este derecho y lo garantiza conforme a las reglas democráticas y el respeto del ejercicio de los derechos humanos de la ciudadanía. En conclusión, la reforma objeto de esta audiencia se realizó en estricta observancia de principios democráticos, conforme a las normas legales y constitucionales aplicables, siendo
expresión de la decisión democrática del pueblo de México. El Estado mexicano está y seguirá comprometido en garantizar, respetar y velar por el cumplimiento de los derechos humanos. Los cambios en las estructuras no se traducen en la extinción del ejercicio del derecho al acceso a la información, pues se mantienen y mejoran los mecanismos para su defensa y garantía de cumplimiento. Muchas gracias. Con esto termina la intervención del Estado. Muchísimas gracias al Estado por su participación. Vamos entonces a tomarnos unos minutos desde la Comisión Interamericana para hacer algunas preguntas o algunas reflexiones. Le pregunto primero a la comisionada Clark, si quiere intervenir. Thank you very much, Commissioner Pochak, and good afternoon to everyone. I do look forward to reading some of the information which was provided here by both civil society organizations as well as representatives of the state. I must confess that the speed of the discussion was such that the complex information was a little bit hard for me to digest. But I'm sure that when we get the information, I'll have a chance to read it. Having said that, I understand that civil society organizations that are here today understand, of course, that Mexico can determine its own mechanisms in the context of its constitutionality and the mandate of the government. But they are concerned that the new arrangements around access to information and protection of personal data may be a regression from the previous regime or the previous regime of autonomy of INAI. I understand that that is their concern, and that an informed citizenry is very essential to a robust democracy. So anything that may impede the access to information and the protection of personal data is obviously of concern, I think, to everyone. So that's how I understand what the issue is here today. I do understand that the state is saying that it has the flexibility to determine the arrangements that make sense once the right itself remains guaranteed. The substantive right remains guaranteed, and that is the right to information and also the right to protection of personal data. Once that is maintained, the architecture may not be as relevant. I think that's what I take away from part of what the state representatives are saying. So I have a few questions around the new arrangements. Now that a large part of the portfolio, it seems to me, of INAI has gone to the anti-corruption unit, and I understand the anti-corruption unit is part of the public administration, part of the executive. Here are some questions that I have about that. How are the staff of the anti-corruption unit selected? What is the capacity of that unit having regard to the volume of the requests for information which come routinely to INAI? Is the staff there? Are their jobs, their positions secure? What is their security of tenure? Are they how easily can they be removed? I guess is the question. If they make a decision that may displease, can they be removed? What are their protections of tenure? What are the guarantees that members of the executive do not interfere, or let me not say interfere, but do not try to influence the decisions? I'm not saying that they would, but if there is that threat, what is the arrangements within the anti-corruption secretariat that would give resilience from attempts to influence its decision around requests for access to information? And then in the context of the change, the change in architecture around freedom of information, civil society organizations have said that the citizenry were not sort of involved in the change in a structured way. That's what I understand. I'm not sure if I understood correctly. And so my question is,
what mechanisms are in place for a continuous assessment and evaluation of the new arrangements to ensure independent and effective functioning, and how will civil society organizations be involved in that continuous oversight or review to ensure that the new mechanisms are functioning in the way in which the state intends them to function. I hope my questions were clear. I thank everyone for listening to me, and I look forward to the answers. Muchas gracias, comisionada. Le pregunta a la comisionada Denise si quiere intervenir. Yes, thank you. Thank you very much, and good afternoon to everybody present, representatives from the state as well as civil society, and thank you for your presentation and interventions. I have some questions as well that I would like to go into that have to do with, you could say more the rationale or justification and impacts. So what are the specific impacts of the elimination of INAI on the exercise and guarantee of human rights, particularly those of access to information, privacy, and data protection? And what specific safeguards are in place to prevent political interference in the Anti-Corruption Secretariat's handling of access to information requests, given that it's part, if I understand it correctly, part of the executive branch? Also, with respect to implementation regarding implementation and transition, what training is being provided to public servants on their obligations to proactively disclose information and respond to access of information requests? And then I have I think that are all my questions. Thank you very much. Yes, those are all. Muchas gracias, comisionada. Le paso la palabra ahora al relator de libertad de expresión. Muchas gracias, presidenta de esta audiencia, saludando muy especialmente a las comisionadas, al personal de la Secretaría Ejecutiva, a la sociedad civil y también al Estado mexicano. Quisiera en primer lugar saludar la ocurrencia de esta conversación. Creo que cuando uno mira en perspectiva los distintos desafíos que tiene la región, para mí es grato ver la comparecencia simultánea de organizaciones de la sociedad civil que tienen alegaciones y las transmiten a la comisión, y también de estados que responden desde su perspectiva y entender a estas alegaciones. Creo que eso es algo de lo cual el Estado mexicano y la sociedad mexicana debe sentirse muy orgullosa en estos momentos de la región. Se comentaba desde el Estado ahorita de burocracias doradas, y creo que siempre es bienvenido que los encuadres institucionales apunten a mejorar, ¿no? Y yo quisiera transmitir un primer sentir con esta audiencia, es que siento que estoy asistiendo a una suerte de funeral interamericano, un velorio, porque mi oficina por largos años ha reconocido en México y el tema de acceso a la información un alto nivel de referencia, ¿no? No he sido solo yo, sino quienes me han antecedido en la relatoría han mostrado la sofisticación y la arquitectura institucional y normativa de México, no solo a nivel federal, sino también a nivel de estados y local, como un modelo a seguir. Y claro, cuando se plantea la desaparición de lo que ha sido expuesto por parte de nuestra oficina como un modelo, nos quedamos también sin referencias, ¿no?, a nivel regional para un derecho que sigue teniendo una importancia clave. No olvidemos que el derecho de acceso a la información ha sido reconocido por el sistema interamericano como un derecho habilitante para el ejercicio de todos los demás derechos humanos, y por lo tanto todo potencial o alteración de la institucionalidad que pueda derivar en hacer más difícil acceder a la información termina redundando en menos posibilidades en principio para el rol habilitante del derecho de acceso a la información para la garantía de otros derechos humanos.
claramente, digamos, hay manifestaciones del pueblo, ¿no? A través del voto, que es algo también referenciado por el Estado, y también hay aproximaciones hacia dónde conducir el derecho de acceso a la información. Pero yo debo transmitir que me parece que el camino que están escogiendo es particularmente difícil. Y es particularmente difícil porque creo que de un lado parte de un ejercicio de mucha fe en la institucionalidad actual, de que todos y cada uno de los pedidos de acceso a la información van a cumplir con el test tripartito y con los principios de máxima divulgación y, digamos, toda la literatura que hemos desarrollado y que también ha desarrollado la institucionalidad mexicana al respecto. Pero incluso viendo el horizonte a futuro, teniendo en cuenta pues que hacia futuro puede haber transiciones en el ejercicio de poder, creo que también es un ejercicio de fe en futuros gobiernos, en que esos gobiernos de futuro tendrían la misma convicción de ser garantes del acceso a la información. Creo que de ahí que venga como buena práctica la importancia, y eso está reflejado en la ley modelo 2.0 de la OEA, de órganos garantes, porque generan una suerte de inmunidad institucional a los cambios de parecer de las transiciones de poder que pueda tener con respecto al acceso a la información. Es un camino, pero es un camino que anticipo difícil y altamente desafiante, y sobre el cual pues también debo compartir, pues la relatoría tratará de monitorear la situación. Dicho esto, tal vez un punto antes, mencionaban desde el Estado que había unas encuestas sobre el derecho de acceso a la información y se planteaba un 3% de solicitudes de acceso a la información, y creo que esta conversación puede ser un poco más compleja, digamos, en sociedades donde la transparencia activa o la que no requiere de solicitud de información se satisface. No necesariamente el hecho de que muchas personas acudan al derecho de acceso a la información quiere decir que esté mal, ¿no? Es decir, creo que hay un debate en el uso de las cifras que, si el Estado está interesado, podríamos entrar a conversar, pero no necesariamente un porcentaje bajo de solicitudes de acceso a la información habla mal del Estado del Derecho, si está acompañado de una transparencia activa lo suficiente, que implica que la ciudadanía no tiene que acudir al acceso a la solicitud para satisfacer el derecho de acceso a la información. Quiero con unas preguntas, Presidenta, si me permite. La primera es una pregunta más de cronograma y operacional, ¿no? ¿Qué pasos se han surtido en este proceso de reforma institucional y qué pasos faltan? Hay unas leyes secundarias. ¿Cuándo es, digamos, el día de la desaparición del INAR y qué condiciones debería haber? Se ha presentado, esa sería una primera pregunta para el Estado. La segunda también para el Estado. Se ha planteado que en la ley secundaria, en el debate de la ley secundaria, hay un aumento de las excepciones a la transparencia, que, para ponerlo en términos más castizos, hay un aumento de las reservas o de las causales de reserva de información. Y yo quisiera, tal vez ahora o por escrito con posterioridad a esta audiencia, si el Estado puede compartirnos cuáles son los objetivos legítimos de este aumento de reservas, cuál es la necesidad y la proporcionalidad de estas restricciones, porque la reserva es una restricción al principio de máxima publicidad. Una tercera pregunta también para el Estado tiene que ver con si la jurisprudencia nacional e interamericana y los precedentes del INAI van a ser vinculantes para las futuras autoridades que estén a cargo de administrar o de ser la contraparte con la sociedad del derecho de acceso a la información. Una cuarta pregunta también para el Estado es cuáles anticipa serán los impactos de esta reforma a nivel de estados y a nivel municipales. Recordemos que México, el Estado mexicano tiene fractales, es decir, no solo hay un INAI, sino que hay varios estados que tienen instituciones que en su jurisdicción emulan, si anticipan que también van a desaparecer las instituciones estatales de acceso a la información, órganos garantes. Y una última pregunta también para el Estado, que creo que es la gran paradoja, también fue mencionada por las organizaciones de la sociedad civil, y es cómo se asegura el gobierno, en este caso, de que las autoridades que reciban solicitudes de información no invoquen de forma inadecuada las excepciones, particularmente cuando la publicidad de la información pueda poner en una situación difícil a sus superiores. Digamos, ahí no deja de haber una jerarquía en términos de la estructura del propio Estado. Y en caso, digamos, seguida esta quinta pregunta, y con esto cierro,
en caso de que alguna autoridad invoque mal una excepción al principio de máxima divulgación de acceso a la información, ¿cuáles serían los correctivos de los cuales el propio gobierno dispondría para que se conduzca adecuadamente los mejores estándares de acceso a la información? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, relator especial. Las preguntas filosas del relator especial en materia de acceso a la información demuestran la importancia de que la Comisión Interamericana tenga una relatoría especial en este tema. Yo tengo algunas reflexiones y pocas preguntas, ¿no? Porque, por un lado, reconocer el compromiso explícito de México con el derecho de acceso a la información pública y también reconocer la participación de México en el sistema interamericano y la apertura y los informes, ¿no? Estamos terminando el informe anual que tiene muchos aportes de México, el informe específico de la Relatoría de Libertad de Expresión, siempre responden los pedidos de información y no podemos dejar de hacer este importante reconocimiento. También, como venimos viendo en muchas audiencias de muchos temas, México abrió muchos caminos, generando estructuras y normativas y generando institucionalidad en muchos temas, institucionalidad robusta, que ahora en muchos temas se está replanteando, ¿no? Y está revisando esta institucionalidad, como es el caso del acceso a la información pública. Y eso es lo que nos deja a todos un poco mareados, porque durante mucho tiempo México sostuvo que esta era la forma de cumplir con sus compromisos internacionales. Durante mucho tiempo el sistema interamericano reconoció que este era un modelo a seguir y ahora, a partir de un diagnóstico que nos están aportando sobre la falta de utilización de esa herramienta, sobre la falta de intervención ciudadana en esta herramienta, nos están diciendo que no era la mejor forma de garantizar el acceso a la información y que ahora se busca una simplificación orgánica. Escuché esa palabra. Y yo me pregunto si es simplificar institucionalidad, distribuir las funciones de una institución en tantas instituciones, ¿no? Como es lo que se plantea este nuevo modelo. ¿Es simplificar, diversificar las responsabilidades? Durante mucho tiempo se creyó, México lo creyó, el sistema interamericano también, que la forma de garantizar el derecho de acceso a la información pública que está en las leyes, en la Constitución, pero también en la Convención Americana, era con una institucionalidad autónoma, robusta, centralizada, que pudiera establecer un piso único hacia todas las instituciones, no porque el resto de las instituciones no tuviera esa función, sino porque era necesario que hubiera una última palabra autónoma que diera claridad sobre los estándares. Entonces ahora esto es lo que se está planteando revisar. No creo que el sistema interamericano pueda decir cuál es la institución correcta, ¿no? Pero sí necesitamos tener claridad sobre por qué se abandona el modelo que durante mucho tiempo el propio Estado defendió. Y entonces acá lo que nos preguntamos es, bueno, ¿cuáles son las garantías que va a haber para cumplir con los compromisos de acceso a la información con esta nueva institucionalidad? Y existe, lamentablemente, tengo que decirles, una presunción en contra, ¿no? Porque si durante mucho tiempo se creyó y se sostuvo que esta era la institucionalidad para mejor garantizar el derecho de acceso a la información, cambiar esa institucionalidad y darle esas funciones a muchas otras instituciones genera una presunción en contra. Yo no digo que México vaya a ser menos transparente, ¿no? Pero sí creo que hay que esforzarse por demostrar que estos cambios no van a ir en desmedro de la transparencia, y no solamente de la transparencia, sino también de la protección de los datos personales. Y entonces acá mis únicas preguntas es, por un lado, a la sociedad civil, si ustedes comparten este diagnóstico que hizo el Estado sobre la falta de aprovechamiento, de apropiación del INAI, digamos, de la falta de eficiencia del INAI para garantizar el acceso a la información,
si ustedes pudieron participar en alguna instancia de discusión. Por supuesto, somos muy respetuosos del voto popular y sabemos que es importante que las decisiones se tomen por elección y por voto popular, pero también sabemos que las leyes o incluso las constituciones pueden ir en contra de lo que dice la Convención Americana, ¿no?, en materia de derechos humanos. Entonces, garantizar la participación y el debate previo a cualquier reforma siempre es importante. ¿Cuál fue la participación que tuvo la sociedad civil previo a la reforma? Si pudieron compartir espacios de discusión para compartir este diagnóstico que el Estado nos está proporcionando. Y al Estado preguntarle sobre cuáles son las instancias de participación, de debate, de reflexión abiertos que se están generando en este momento de cara a las leyes secundarias, que son tan importantes para la implementación de este nuevo modelo. Esas serían mis preguntas y, por supuesto, tengo siempre una preocupación puesta por la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia, y han dicho la importancia que ha tenido el INAI para garantizar estándares en el acceso a información vinculada con archivos de graves violaciones de derechos humanos y cómo esto se va a garantizar con el nuevo modelo. Esas serían mis preguntas y le paso por 12 minutos a la sociedad civil y 12 minutos al Estado. Muchas gracias, comisionada vicepresidenta Pochack, y muchas gracias a las comisionadas Clark y Denise, y por supuesto al relator. En esta primera parte nos gustaría enfatizar donde se quedaron precisamente el tema de los diagnósticos. Con todo respeto para el Estado, estos diagnósticos hablan más de los sujetos obligados, de los cuales 723 pertenecen al Poder Ejecutivo Federal, que del desempeño del propio INAI. Las reducciones de las que se hablaba en la intervención del Estado, en términos de respuesta a solicitudes, son de los sujetos obligados, es decir, del gobierno federal, de los gobiernos locales y de los diversos poderes públicos. La reducción del gobierno abierto tiene una responsabilidad el gobierno federal. También no es el INAI. El INAI es el que propicia el espacio, pero si no participan los sujetos obligados, difícilmente habrá un incremento en la lógica del gobierno abierto. Y efectivamente hay un tema de que no hay participación ciudadana. Se lo dejaré a mi colega Itzel, que profundizará más en este tiempo que tenemos. También se habla de esos índices, pero volvemos a lo mismo. Te perdimos, Leopoldo. Si podés acercarte al micrófono y a la cámara porque estás congelado. Parece un tema de conexión. problema de conexión. Sí. Tal vez si alguien de la sociedad civil puede tomar el micrófono hasta que él retome. Sí, bueno, quisiera retomar el punto de la participación ciudadana y en la línea de lo que menciona el Estado mexicano de que un proceso democrático pues tiene legitimidad en función de cuánta participación ciudadana hay, pues nos parece importante señalar que en los procesos legislativos en los que se ha reformado, en los que se ha discutido y aprobado tanto la reforma constitucional como las reformas secundarias que ahora han pasado por una de las dos cámaras, el Senado, no hemos visto ninguna garantía de participación ciudadana. Al contrario, nos parece que son procesos que se han alejado a estos principios porque han sido procesos sumamente apresurados. Lo que hemos venido diciendo aquí es que 20 años de construcción de una institucionalidad que lo que ha buscado es la apertura gubernamental se ha borrado en menos de semanas. Cada una de las reformas ha sido discutida en horas por parte de las cámaras. Digamos, estas reformas secundarias tienen más de 300 hojas y en cuestión de días, ¿no? Las comisiones sin ninguna convocatoria, ningún mecanismo de participación ciudadana efectiva, sustantiva, plural o abierta, han generado una discusión. Nosotras, como organizaciones de la sociedad civil, hemos insistido tanto al Poder Legislativo como a las instituciones encargadas de esta discusión que abran mecanismos de participación con un conjunto de recomendaciones, porque hemos
tomado en cuenta que el diagnóstico que hace el Estado mexicano es errado. Si bien todo proceso de institucionalidad tiene áreas de oportunidad, lo que estamos haciendo es regresar a un proceso donde se está concentrando esta función en el Ejecutivo Federal, generando estos conflictos de interés que hemos mencionado de juez y parte, donde una dependencia del Ejecutivo Federal, nosotras vaticinamos que va a ser muy difícil que le implique, que le llame a su superior jerárquico, que sería la Presidencia de la República u otras instituciones del mismo nivel como el Ejército Mexicano, a que le entreguen la información en un contexto donde estamos aumentando las funciones del Ejército en tareas civiles y que las propias reformas secundarias no están dando pauta a que se establezcan estas obligaciones de manera detallada. Entonces, nos parece sumamente grave que la discusión de estas reformas, la constitucional como las secundarias, estén siendo en un proceso opaco, estén siendo en un proceso sumamente acelerado, sin participación ciudadana, sin escuchar ni garantizar los principios básicos de la participación, como es la pluralidad de voces, como es el acceso a la información, ¿no? Que se hagan estas discusiones de cara a la sociedad. Incluso se han establecido mesas de transición sin contar con un marco legal que justamente le dé certeza a cómo se van a hacer las transiciones y cómo van a quedar establecidas estas regulaciones. Estas mesas de participación están siendo también de manera no pública, no tenemos información de cómo se están llevando y mucho menos tienen una participación ciudadana, ni siquiera plural, sustantiva y efectiva. Anaí. Gracias, Itzel. Efectivamente, también referirnos a que el Estado está asegurando que el derecho de acceso a la información va a continuar, pero con otro diseño institucional. Sin embargo, lo que vemos pues es que deja mecanismos sumamente vulnerables para acceder a la información. Ya lo mencionaba Itzel, que tenemos un problema con la autonomía en donde el gobierno puede ser juez y parte, pero no solamente se restringe al poder ejecutivo, sino también a otros poderes como el poder judicial, ¿no? Y el poder legislativo, en donde ellos mismos van a tener que revisar si están respondiendo a las solicitudes de información y se van a tener que sancionar. Por otro lado, tenemos otras preocupaciones respecto a la reforma que se planteó, porque esa reforma lo que está haciendo es vulnerar el principio de máxima publicidad al establecer una gran cantidad de reservas de información. Se aumentaron reservas de información respecto a los procesos administrativos y judiciales, y esto implica pues más candados para que personas que han tenido que recurrir al derecho de acceso a la información porque esa información les ha sido negada, pues no puedan hacerlo. También se aumentan las causales de reserva para información de procesos administrativos en contra de servidores públicos, lo que limita el escrutinio para identificar posibles irregularidades o actos de corrupción. La iniciativa contiene reservas de información que comprometan la paz social o que puedan generar daño al Estado, y estos son términos sumamente amplios y que pueden ser interpretados de manera discrecional por las nuevas autoridades responsables. Se limita también, la información sobre casos de corrupción únicamente cuando estos tengan que ser acreditados, cuando la ley de 2015 considera la prohibición de reserva de todos los hechos relacionados con corrupción. Este era un estándar de avanzada en la ley general. Se establecen obligaciones de transparencia para el ejército, pero son bastante acotadas, tomando en cuenta que este ente realiza al menos 227 funciones civiles, de las cuales tendría que rendir cuentas. Y preocupa también que hay un transitorio que suspende la posibilidad de presentar amparos en tanto no se creen estos tribunales especializados en transparencia y en tanto pues pueden quedar vulnerados esos derechos. Por otro lado, es importante señalar que el personal que gestiona administrativamente las solicitudes de acceso a la información en las dependencias se ha reducido un 20% y que enfrentan presiones para no dar a conocer información
según un reportaje publicado por el medio Animal Político. Esto indica que la Secretaría de Buen Gobierno tendrá que resolver una gran cantidad de impugnaciones. Sin embargo, el presupuesto de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno no aumentó, al contrario, disminuyó en 0.4%, pese a que sus funciones se multiplican exponencialmente al asumir tareas del INAI. Esto representa una disminución en sus capacidades institucionales para poder garantizar el derecho. Entonces, en resumen, no solo no habrá una institución que tenga autonomía ni especialidad, sino que tendrá poco personal y pocos recursos para operar. Este tipo de debilidades son las que hemos querido discutir ampliamente con el Poder Ejecutivo y Legislativo para fortalecer el derecho a acceso a la información. La reforma de ley también abre posibilidades a mejorar muchos aspectos, entre ellos las obligaciones de transparencia, por ejemplo. Ahora bien, referirme a otra cuestión sobre que se hablaba de que el INAI pues era una burocracia dorada o que se daban muchos recursos. El presupuesto del INAI para la protección de 2 derechos humanos para 2024 fue de 1,097 millones. La organización México Evalúa dijo que el presupuesto del INAI solamente representa 1 centavo de cada 100 pesos del presupuesto público y según el mismo INAI, la información y la protección de datos personales le cuesta a los contribuyentes 7 pesos anuales. Su presupuesto no representa un cargo oneroso para el erario público, mientras que las funciones del órgano garante sí contribuyeron a que se descubrieran grandes casos de corrupción, como la estafa maestra, Odebrecht y Segalmex, a través de las resoluciones que ordenó el instituto. Entonces nos preguntamos si no será más caro para la ciudadanía no conocer sobre estos actos de corrupción y que haya una recuperación de activos de estos desvíos. Es todo, adelante. No sé quién más iba a responder. Pues también respecto a los mecanismos de impugnación nos preocupa que la nueva Ley General de Transparencia, que en estos mecanismos sean poco accesibles. La reforma no deja clara la manera como la ciudadanía podrá impugnar en caso de que le sea negada la información que solicitó o cuando la respuesta que haya obtenido no sea satisfactoria. Como ya se mencionó, la nueva ley prevé nuevas autoridades garantes frente a las cuales la población tendrá que impugnar a través lo que antes hacía la ciudadanía era impugnar a través de un mecanismo muy sencillo dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia. Ahora no se sabe cómo es que lo va a hacer debido a esta diversidad de autoridades ante las cuales tendrá que acudir. Esto consideramos que será un obstáculo para el acceso efectivo a la información, va a fomentar la opacidad y producirá desigualdades en el acceso a derechos, pues solo podrán presentar impugnaciones quienes tengan pleno conocimiento del funcionamiento del nuevo sistema. También en cuanto a las llamadas autoridades garantes, no está garantizado que cuenten con plena independencia y conocimiento técnico para garantizar el acceso a la información. En el caso de los poderes judiciales, por ejemplo, en el caso de los poderes judiciales locales en específico, la atribución de resolución de impugnaciones va a estar en manos de las contralorías de estas propias instituciones de justicia, cuyos titulares en prácticamente todos los estados de México son designados de manera discrecional por estas mismas instituciones. Entonces, su independencia estaría en entredicho. Muchas gracias a las organizaciones por las respuestas. Le paso la palabra al Estado mexicano. Muchísimas gracias por todas las contribuciones. Esta audiencia ha tenido lugar a un encuentro de ideas que resulta muy nutritivo. Para nosotros es un honor poder acompañarlos en este proceso de análisis de un tema tan interesante. Comenzaré por señalar que el Estado mexicano es garante de los derechos humanos reconocidos no solo en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se ha consolidado día a día bajo un proceso democrático, transparente y hoy por hoy que reconoce incluso su propio concepto de humanismo mexicano. Está basado en los tratados internacionales y reconoce un bloque de constitucionalidad
donde se asegura la observancia de los tratados de derechos humanos y sobre todo la jurisprudencia interamericana. Por otra parte, serias de las preocupaciones que nos han mostrado la sociedad civil y también los relatores, podemos garantizar que continúan bajo una estricta observancia al marco de derechos humanos reconocidos internacionalmente. Para nosotros es importante enfatizar que no se ha gestado un impacto alguno a la garantía plena de acceso a la información del Sistema Nacional de Transparencia. Continúa en funcionamiento y se continúa bajo un proceso transparente de transición que bajo una línea del diálogo lo que busca es que se permanezca y que se mejoren las condiciones de garantía de acceso a la información. Estos nuevos esquemas se plantean bajo los principios que hasta ahora el terreno mexicano ha ganado y lo que queremos es avanzar hacia una cultura de respeto, de acceso al derecho a la información y de protección a los datos personales. También es importante que se reconozca en este encuentro que el INAI venía arrastrando un déficit de confianza por parte de la ciudadanía. Ahora se plantea un organismo desconcentrado, con autonomía técnica, que tome las decisiones en la materia. Asimismo, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base al mérito, al servicio profesional de carrera, a reconocer la máxima igualdad, la paridad de género, la equidad, es una máxima para nosotros en la administración pública bajo la conducción actual del gobierno mexicano. En este sentido, para nosotros es muy importante que todos los conceptos que hasta ahora hemos podido recoger desde esta importante audiencia, vamos a estarlos analizando y nos vamos a asegurar de su permanencia, de la continuidad y de la máxima protección de todos los derechos en el marco internacional y sobre todo garantizar que en este gobierno la idea es que todos tenemos derecho también a participar no solo del esquema de protección y de datos personales desde el Ejecutivo que lo va a liderar con este organismo autónomo, sino también como partícipes de la ciudadanía, escuchando y generando un esquema de diálogo bajo máxima transparencia. Muchas gracias. Por el otro lado, bueno, a lo mejor puntualizar algunos aspectos que creo que sí son muy importantes. Por un lado, con respecto a lo que se comentó sobre los recursos, etcétera, este nuevo órgano va a atender los recursos de las y los ciudadanos con un ahorro del 65% del gasto que representaba el INAI. Sobre las causas de reservas, los cambios aseguran que los amparos no solo se otorguen para efectos, sino que se resuelvan sobre el fondo de la impugnación para que se otorgue la información. Otro mecanismo de supervisión que queda también intacto son las comisiones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las comisiones estatales de derechos humanos que también tienen un papel importante aquí. En el esquema actual, por ejemplo, un particular puede impugnar resoluciones locales ante el INAI. En el nuevo esquema se propone que un particular pueda impugnar resoluciones locales relativas a recursos federales ante la Secretaría del Buen Gobierno. Por el otro lado, en el esquema actual, los juicios de amparo son resueltos por jueces administrativos. En este nuevo esquema, los juicios de amparo van a ser resueltos por jueces especializados en la materia. Insistir también que la reforma mantiene los principios fundamentales de transparencia y rendición de cuentas, preserva el marco restringido de excepciones y amplía las obligaciones de publicidad gubernamental. También asegura la continuidad de los mecanismos de impugnación, garantizando el derecho a la información a través de procedimientos claros y efectivos. Yo quiero pensar que para el relator Baca, México va a seguir siendo un modelo, porque la garantía constitucional sigue estando establecida y la apertura sigue en pie. La reforma no va en contra de la Convención Americana. El Estado ha asumido su compromiso a proteger y garantizar el derecho a la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de acuerdo al artículo 13.1 de la Convención Americana. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a las organizaciones por esta audiencia y muchísimas gracias al Estado por sus respuestas y por su predisposición a este intercambio de ideas, que es básicamente para proteger el derecho de acceso a la información. Ese es el único objetivo que tiene la Comisión Interamericana, con el entendimiento de que es un derecho transversal que hace al mejor gobierno, a la transparencia en el gobierno, que hace a la democracia, pero también permite el ejercicio de otros derechos fundamentales. Nos quedamos con esta idea de que, por supuesto, los estados tienen que revisar periódicamente su institucionalidad para hacerla más efectiva en la garantía de los derechos humanos. Los estados tienen que revisar periódicamente sus normas para generar más confianza en la ciudadanía. Los estados, por supuesto, tienen que ser estados fuertes para poder garantizar derechos humanos, ¿no? Pero al mismo tiempo tienen que ser estados transparentes para justamente tener la legitimidad suficiente para tomar todas esas medidas que tienen que tomar en estos contextos tan difíciles y desafiantes en materia de derechos humanos. No hay contradicción, así como no hay contradicción entre derechos humanos y seguridad, no hay contradicción entre derechos humanos y lucha contra el terrorismo, como desde muchos lados se dice, no hay contradicción entre estados fuertes y estados transparentes, ¿no? Y ahí está el enorme desafío que plantea esta agenda de acceso a la información pública. Nos están pidiendo que prendamos las cámaras para poder hacer una foto. Muchas gracias. Voy a tomar la foto ahora, ok, en 1, 2, 3. Gracias. Y entonces doy por cerrada esta audiencia, volviéndole a agradecer. La comisión está abierta para recibir la información que las organizaciones quieran presentarnos. También el Estado vamos a estar muy atentos a los avances, a los nuevos pasos que se tomen en esta materia. Y les deseo a todos y todas muy buenas tardes. Thank you very much. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Vamos a Joel, por favor.